Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, ¿qué tal? Pero muy buen mediodía para los amigos de Enfoques Cristianos. Mi nombre es Fabián Merino y estoy en este mediodía compartiendo con ustedes. Como cada domingo estamos aquí para hacerles compañía y, por supuesto, siempre trayendo una palabra de esperanza, una palabra que en este tiempo de oscuridad podamos poner la luz de Dios. Y ya nomás les voy a dar los números de teléfono donde ustedes se pueden comunicar con nosotros. Por si tienen alguna consulta, alguna pregunta, nos pueden enviar su mensaje de WhatsApp al 2267 4360 53. 2267 4360 53. Y si no, en el 2254 41 67 17. 2254 41 67 17. Por supuesto que también pueden visitar nuestra página en YouTube, que es Iglesia UEA Madariaga, y allí ustedes podrán escuchar este programa y todos los que ya hemos emitido, que estamos subiendo en la red de YouTube, el cual agradecemos también a todos nuestros oyentes el que nos escriban, nos están enviando saludos y también aliento por el programa. Muchas gracias a toda la gente que se toma ese tiempito para poder saludarnos. Una cosa más, que es invitarles a todos, a toda la familia, a nuestro lugar de reunión allí en Avenida Buenos Aires 971. Cada domingo nos reunimos a las 10 de la mañana, la Iglesia del Aroma, como habitualmente se la conoce, ¿sí? Y dicho esto, hoy tenemos una entrevista porque también queremos celebrar, yo particularmente, esta mujer que vamos a charlar con ella, realmente alguien que aprecio, que estimo, como tantos otros que la conocen y que, bueno, su familia es muy querida aquí en María. Pero no voy a anticipar nada, no se vayan, quédense ahí una breve cortina y estamos arrancando con esta entrevista para este domingo. Enfoques Cristianos, un oasis cada domingo, un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios. Bueno, amigos queridos, como les anuncié, hoy tengo una invitada que en algún sentido también forma parte de este programa, porque, bueno, la voy a presentar ahora, es mi amiga Mari de Gómez. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo está? Hola, Fabián, encantada de estar acá y compartir con vos las cosas que vamos a conversar a continuación para nuestros amigos oyentes. Dije sí, bien, Mari de Gómez, porque ella es la esposa de nuestro recordado y querido Almanzor Gómez, que siempre hablamos muchas veces con Eduardo también esto, y en los programas anteriores lo mencionamos mucho porque él ha sido prácticamente una columna vertebral en estos 50 años de existencia de Enfoques Cristianos. Y como siempre decimos, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso ella, digo, que formó parte también y forma parte de este espacio, porque muchos años también ella también en algún sentido, sin estar en el micrófono propiamente, pero atrás también ella trabajaba en un sentido. Mari, ¿cuál era su tarea en su momento también? Sí, yo lo que hacía era escribirle los programas, copiarlos de algún material que le mandaban por medio de cassette en ese entonces. Entonces mi tarea era escribirlo, ¿no? Y después él sobre ese material lo reformaba y lo adaptaba a su manera de hablar.
Y la verdad que era un trabajo bastante minucioso, pero gracias a Dios daba resultado. Sí, y también hacía falta, porque yo les quiero contar a todos nuestros amigos que él me conoció a mí de muy chico y supe también de la forma que trabajaba en Manzor, en el sentido de cada programa estaba escrito minuciosamente, estaba hecho muy en detalle, y verdaderamente eso fue también para mí una escuela, un ejemplo. Cada uno tenemos un estilo por ahí diferente, pero digo, lo importante que por ahí fue esta función suya, Mari, en ese trabajo que él realizó y que duró tantos años, ¿no es cierto? Y que bueno, perdura hasta hoy, que era su pasión la radio, ¿no? Sí, era su pasión. La verdad que todos los días de la semana lo dedicaba a hacer el programa, a modificarlo y hacerlo de tal manera que él pudiera expresarlo y que pudiera llegar a los oyentes. Y realmente lo conseguía porque era muy escuchado en Madariaga. Sí, eso verdaderamente hasta el día de hoy tenemos a veces, me dice a mí la gente por ahí, yo me acuerdo de cómo estaba en la radio y los programas y uno a veces no tiene la dimensión del alcance que tiene la radio, que tiene el programa, ¿no? Y para nosotros, para mí, le digo, Mari, particularmente es una felicidad y un orgullo poder estar en este espacio que lleva tantos años en el aire. Lo que yo quería en este día es un poco charlar con usted, que nos cuente un poco su historia, que nos cuente dónde nació, cómo viene a Madariaga. Bueno, yo nací en España, en un lugar llamado Muros, provincia de La Coruña, en Galicia. Gallega. Bien de cerca. Bien de allá. Sí, un pueblo que en aquella época era muy chiquito, ahora por lo que sé es bastante turístico. Y ahí nací y ahí estuve viviendo hasta que falleció mi papá. Mi papá tenía 42 años y era argentino. Entonces, al fallecer él, mi mamá, como viuda de Argentina, podía venirse a la Argentina, que en ese tiempo, allá en España, estaba un poquito la posguerra, era muy difícil el trabajo, ¿no? Y entonces mi mamá decidió venirse conmigo y con mi hermana chiquita para la Argentina. Así que, fue todo un emprendimiento de venirse allá, dejar aquello, en un momento también duro de España, ¿no? Su mamá con usted chiquita y con su hermana, ¿no? Todo algo muy importante, ¿no? Una aventura, digamos, de mucha valentía, eso quería decir, ¿no? Sí, exactamente, sí. Cuando murió mi papá tenía 42 años y mi mamá era muy joven. Quedó viuda con 2 nenas y realmente ella no tenía consuelo. Yo la recuerdo abrazada al crucifijo de la iglesia ya, llorando, ¿no? Mucha tristeza, mucha angustia, porque mi papá era muy joven, claro, ¿no? Y entonces Dios la ayudó y pudimos venirnos a la Argentina y acá comenzamos una nueva vida, ¿no? Desde otro ángulo y desde otra manera, ¿no? Y cuando vienen a Argentina, ¿dónde se establecen? ¿Dónde se radican ustedes? Vinimos a Buenos Aires porque teníamos familia en Buenos Aires y en aquel tiempo se podía venir siempre que hubiera familia que la recibiera. En realidad mi mamá vino con un trabajo en Buenos Aires, entonces ahí no había ningún problema y al ser viuda de un argentino no tuvo ningún problema para venir a Buenos Aires. Así que... Y ahí nos establecimos y ahí estuvimos un par de años. Y después, a ver, ¿cómo es que llega a Madariaga, Mari? Sí, es todo un tema. Sí, nosotros llegamos en el 1954 y al otro año fue la Revolución Libertadora, 1955, y de verdad que era un caos. Buenos Aires, había tropas por todos lados. Y entonces mi mamá buscó la manera de irnos de Buenos Aires y consiguió un trabajo en Mar de Ajó. Así que nos vinimos a Mar de Ajó porque en realidad escapando un poco de todo eso que era muy, muy triste lo que pasaba allá y que estábamos viviendo, ¿no? Y ella sola con las nenas, con nosotras 2, así que nos vinimos a Mar de Ajó. Y ahí fue que crecí
Y ahí fue donde iba al Almanzor, y bueno, y ahí nos conocimos, nos casamos, y acá estoy. Por ahí venía por el lado romántico la cosa. Exactamente, así fue la cosa, sí. Qué bárbaro. Sí. Que yo pensaba, cuando se establecen en Buenos Aires y cuenta esto de la Revolución Libertadora, que históricamente fue complicado, su mamá, que venía de allá, también con una historia parecida, o posguerra, o lo que sea, y acá tocarle eso, y venir acá a esta zona, como que cambió completamente todo eso, ¿no? Ese panorama. Sí, además cuando ella consiguió ese trabajo en Mar de Ajó, le decían, pero ¿a dónde te vas a ir? Al fin del mundo. No había ruta en aquella época a Mar de Ajó. Me acuerdo que se salía por la playa hasta Pinamar. Era muy, muy complicado. Si no, camino de tierra cuando llovía. Pero la verdad que tranquilo sí. Era otra cosa. Claro. La verdad que había que salir de Buenos Aires en esa época pudiendo, ¿no? Por cómo estaban las cosas, ¿no? Y bueno, ya una vez se casan, vienen para Madariaga con Almanzor. Sí, así es. Vine para acá, para Madariaga. Me costó bastante. ¿Ah, sí? Sí, me costó la adaptación porque yo venía de Mar de Ajó, que era un lugar que en verano se llenaba de turistas y en invierno quedábamos muy pocas familias. Y ahí hice la escuela, terminé la escuela primaria y después pasaron los años, conocí a Almanzor y me costó acá porque era una ciudad más, ¿cómo decir? Más conservadora. Conservadora, más de campo, era otra cosa. Yo no conocía a nadie, familias muy arraigadas acá. Pero bueno, ahora, gracias a Dios, aprendí a amar Madariaga y es mi lugar. Qué bueno. Y después vinieron los retoños. Así es, sí. Cuénteme cuántos son. Sí, tengo 4 hijos, Claudia, y casada acá con 3 hijos, Dina en Mar del Plata, también casada con 2 hijos, y Alberto y Mariana, los otros 2 solteros todavía. Bien, muy bien. Ahora le voy a proponer hacer una pausa. Escuchamos música y en el segundo bloque vamos a hablar de algo muy importante en la experiencia suya, Mari. ¿Le parece? Sí, cómo no, Fabián. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti.
estoy aquí, dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí. Muy bien, venimos de la pausa musical y como la presenté al principio, estamos hablando con Mari de Gómez. Ella, como dije también, y ella lo ha explicado y lo ha contado, la esposa de Almanzor, bueno, nuestro querido Almanzor, que ya se nos adelantó, está en presencia del Señor. Y ahora vamos a contar un poco, Mari nos va a contar un poco acerca de algo que siempre nos interesa compartir en los testimonios con las personas que entrevistamos. ¿Cómo es que tiene un acercamiento a Jesús? ¿Cómo es que conoce ella a Jesucristo? Y bueno, me gustaría que eso nos relate un poco, Mari. Sí, como decíamos, bueno, vinimos a Mar de Ajó y en la escuela yo me hice amiga de había una compañera mía, amiga, Nélida, que sí, hasta hoy somos amigas del alma. Y en la casa de ella se hacían reuniones de la iglesia evangélica. Y entonces ella me invitaba y yo iba y veía cómo eran. Y yo venía del catolicismo, de haber sido criada en todo lo del catolicismo, ¿no? Desde chiquita. Y entonces había cosas que a mí me llamaban la atención, porque era la primera vez que las escuchaba. Como ser Biblia, allá no sabíamos ni que existía, porque estaban sí los misal y los libros que usábamos para ir a la iglesia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, yo nunca había escuchado. Entonces cuando iba a la casa de esta amiga, yo veía que se juntaban un grupo de personas a leer la Biblia. Y eso me impactaba y yo quería saber qué era la Biblia. Entonces el pastor que estaba ahí, Salvador Vega, los últimos años que yo viví en Mar de Ajó, explicaba de la palabra de Dios, que la Biblia era la palabra de Dios. Y bueno, ahí fui interesándome y escudriñando, leyendo, a ver qué decía la palabra de Dios, porque yo hasta ese momento no sabía que había una palabra de Dios escrita, ¿no? Sabía lo que decían a través en la iglesia. Y bueno, ahí fue donde empecé a preocuparme y a escudriñar, a leer. Pero había una cosa que siempre me preocupaba y era que era fácil, era simplemente creer que Jesús había muerto en la cruz por mí. Y me parecía fácil porque yo venía de cosas de cumplir, ceremonias, ritos, confesarse, comulgar, novena, misa, muchas cosas desde chiquita tenía que hacer. Pero me enfrenté con que había que creer solamente en Jesús y decirle, Señor, entra a formar parte de mi vida, yo quiero entregar mi vida a ti. Y eso me costó mucho porque yo digo, como es tan fácil que Dios me acepte tal como estoy, es tan fácil solamente con creer. Y me costó hasta que un día realmente el Señor obró en mi vida y creí de todo corazón y hasta el día de hoy acá estoy fiel al Señor. Qué bueno. Qué increíble de la manera que Dios llama a cada uno, porque también hemos tenido otros casos donde nos han contado que han salido por ahí de las drogas o del alcohol o de, no sé, del juego, del vicio, de una familia destruida, tantas cosas que Dios puede hacer. Pero también puede tocar a una persona que estaba encuadrada en una religión, ¿no es cierto? Y cumpliendo todo, porque por lo que veo era alguien que cumplía con todos esos requerimientos, ¿no? de la Iglesia Católica. Sí, tal cual, es así, pero había una cosa que había mucho sufrimiento en mi vida. Había muerto mi papá, yo era muy chica, 7 años tenía.
Habían fallecido 3 de mis hermanos de enfermedades que en esa época no había vacuna. Y había mucho dolor, mucha angustia en mí. Y entonces cuando yo creí de corazón en el Señor, es como que Él me sacó toda esa angustia. Hay un hermoso versículo que está en la Biblia que dice, el Señor Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y yo creo que esa es mi experiencia. Yo tenía mucha religiosidad, pero estaba cargada, con angustia. Entonces cuando el Señor me abrió sus brazos, yo me refugié en Él y sacó toda esa angustia de mi corazón. ¿Cuántos años, María, en el camino de Cristo? Después que tomó aquella decisión de decirle, Señor, vení a mi vida, quiero ser tu hija. Y bueno, yo tenía 20 años cuando acepté al Señor y estamos en el 2021. Sí, una cantidad de años sí, importante. unos cuantos. Pero, ¿por qué pregunto esto? ¿Fue fiel el Señor con usted? Sí, la verdad que ¿no? Sí, fue fiel y sigue siendo fiel. El sufrimiento, fue tanto el sufrimiento que pasamos antes, el cambiar de lugar. Yo vivía allá en España con unas costumbres distintas, con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Muere mi papá, mueren mis hermanos, me tuve que cambiar de lugar. Tuvimos que empezar de nuevo. Allá teníamos una vida bastante acomodada y vinimos acá, mi mamá trabajando. Fue un cambio tremendo, pero toda esa angustia quedó depositada en el Señor. Yo creí que Él en la cruz llevó toda esa angustia que yo tenía y me liberó. Y bueno, el Señor me ha hecho hasta el día de hoy, ha bendecido mi vida, mi hogar. Doy gracias por mi esposo, tantos años juntos, por mis hijos, y el Señor sigue bendiciendo, ¿no? Porque lo importante, creo yo, es confiar, depositar la vida en Él. Y cuánta gente hoy, Mari, que vemos con tanta angustia, de esta clase también. Yo veo mucha gente que, sobre todo en un tiempo como es este, y que la pandemia también mostró, se ha refugiado en diferentes cosas. A veces la gente se refugia en la religión, pero no encuentra una respuesta. Digo la religión por decir muchas religiones orientales, pero sin embargo hay un vacío adentro que no lo puede llenar la religión tampoco, ¿no? Claro. Es un poco exactamente, Fabián. En el caso de mi mamá, tanta angustia, perder al esposo, perder a los hijos, tener que venir a Argentina sola, me acuerdo en un barco que venían llenos de españoles en esa época, no de las mejores situaciones, ¿no? Y venir acá a la Argentina a empezar de nuevo, había mucha angustia. Yo siempre, como decía antes, la recordaba llorando, abrazada a los pies de esa imagen, ¿no? Y ella también aprendió o se entregó al Señor y también puso toda su angustia en Él y su vida también cambió. O sea que el tema no es que es algo filosófico cuando usted dice lo que dijo Jesús, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Quiere decir que ustedes experimentaron esa paz de Dios. Sí, exactamente es así. De tanta angustia pasamos a la paz de Dios. Yo me acuerdo cuando hice una oración y yo sentí que el Señor me había llenado mi vida y toda esa tristeza pasó a ser gozo, ¿no? Y yo quería contar que algo había pasado en mi vida, que yo ahora ya no estaba tan angustiada. Por eso qué importante es tomar la decisión de ir a Jesús. Exacto. ¿Qué esto le voy a decir yo? ¿Qué le podría decir a aquella persona que se siente identificada en esta tarde con usted? Sí, es lo que dije recién, ir a Jesús. Porque podemos probar ir a hay muchas cosas que se ofrecen, como decía Fabián, muchos caminos que vemos, muchas terapias, muchas cosas, pero la verdadera paz la encontramos cuando vamos a Jesús, cuando vamos a Él de todo corazón y decimos, Señor, yo pongo mi vida en tus manos, ahí viene la verdadera paz de Dios.
Es realmente impresionante ver lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se entrega a Él. Que por supuesto los problemas también hay problemas, porque seguramente a lo largo de su vida ustedes tuvieron problemas como tenemos todos, absolutamente. Pero hay algo que no se puede sacar de contexto, y es que Dios estuvo allí en cada momento y está y estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Biblia también. Sí, los problemas están, pero ya no es lo mismo. Claro. Conversando con una persona que me contaba de sus problemas, yo le digo, pero sin Jesús no se puede, es muy difícil, porque en Jesús tenemos donde aferrarnos y sabemos que Él es poderoso, es el Hijo de Dios y el que dio su vida en la cruz por nosotros, llevó nuestras angustias, nuestros dolores. Solos no podemos, necesitamos aferrarnos del Señor. Qué bueno, y esto se establece a partir de una relación con Jesucristo. Para ustedes, para nosotros, todos necesitamos establecer esta relación con Jesús, decirle, Señor, vení a mi vida. Y en algún sentido, este es un ejemplo más, en el caso de Mari, ¿no es cierto?, como tantos otros que han aceptado a Jesús y no encontraron una religión, encontraron con Jesucristo y establecieron una relación con Él personal. Es lo más maravilloso que le pudo pasar, Mari, ¿no? Sí, es así. La verdad que en Él estamos seguros, yo siempre digo. Hay una figura de tomados de su mano. No lo vemos, pero sabemos que estamos tomados de la mano de Él cada día. Cada día tenemos dificultades, pero las enfrentamos porque Él está con nosotros y nos ayuda. Y qué bueno es poder contar también con su palabra, con la Biblia, que también cuando leemos la Biblia, Dios nos habla y también nos aferramos a esa palabra que también nos trae fortaleza, ¿no? En las pruebas, en las dificultades y en los momentos buenos también, porque en todo tiempo vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Sí, la palabra es muy importante, levantarnos a la mañana o en cualquier momento del día. La palabra trae consuelo. No solamente vengan a mí, sino Él dice que está en todo tiempo con nosotros. En Él podemos descansar, en Él podemos confiar y sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a estar en su presencia. Como decías vos, Almanzor se nos adelantó. Se nos adelantó. Pero vamos a estar juntos allá, claro, por la eternidad. Él está primero allá, el Señor se lo llevó. Y hablando de Almanzor, yo me acuerdo cuando estábamos en el hospital, el programa de la radio lo escuchábamos en las otras habitaciones. Qué bueno. Y él estaba ya en sus últimos momentos, pero él escuchaba que estaban escuchando el programa y para él era una alegría muy grande porque él terminó sus días realmente compartiendo la palabra de Dios en Madariaga con toda la gente que escuchaba. Seguro que sí. Mari, yo le agradezco enormemente esta charla, no va a ser la primera ni la última, porque siempre, bueno, yo quiero decir siempre esto, digo, ella también fue maestra mía de escuela bíblica, fue alguien que me enseñó y me enseña y me seguirá enseñando con su vida y con lo que ella conoce, ¿no? Así que desde ya le agradezco enormemente, Mari, ese tiempo que se ha tomado para charlar conmigo hoy. Muy bien, gracias, Fabián, es un gusto para mí también estar con vos y compartir con nuestros oyentes. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, les invito a que puedan volver a sintonizarnos el domingo a la 1 de la tarde aquí en Enfoques Cristianos. Desde ya, muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a reencontrar en esto que nos da tanto gusto hacer, que es Enfoques Cristianos. Desde ya, muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.